difícil, que es el plan financiero, que Fernando siempre dice que es muy fácil, así que vamos a desgranarlo juntos para que veáis que efectivamente es muy fácil. Y bueno, yo creo que sin más podemos empezar a verlo. Vale, pues como hicimos en el webinario anterior, nosotros nos conectamos desde una plataforma la que tenemos de prueba. Entonces, por favor, no toméis como referencia esta dirección, porque para vosotros no sirve. Nosotros lo utilizamos, como decíamos, para poder hacer pruebas y saber que todo funciona. Entonces, como ya hemos dicho en el webinario anterior, estuvimos viendo toda la parte A, B, C, el plan de trabajo, y hoy nos vamos a centrar en el plan financiero. Entonces, como sabéis, para acceder a vuestro formulario de candidatura es imprescindible que utilicéis el usuario BP. Si no sois BP no vais a poder implementar cambios. Estaréis como solo lectura y entonces no podréis actualizar la información. Con respecto a esto, bueno, como sabéis, en la parte A estaba la información que ya se había remitido de la primera fase y podéis ver en el plan financiero que la información que se os solicitaba era muy escueta. Eran grandes líneas sobre los importes y el FEDER de los beneficiarios que figuraban en vuestro formulario de candidatura. Hoy nos vamos a centrar en el plan financiero y vamos a ir viendo uno por uno estos campos, pero también queremos que tengáis en cuenta lo que es la fundamentación presupuestaria. ¿Y por qué decimos esto? Porque al final es necesario que consideréis los dos aspectos. Y desde aquí, desde la Secretaría Conjunta, os recomendamos que lo hagáis de forma simultánea, porque el avanzar en la fundamentación presupuestaria os va a ayudar a luego reflejar los datos que os solicitan en el plan financiero y que no os surjan problemas. Entonces, sin más, empezamos con el plan financiero. También queremos hacer énfasis en los cuadros de información. Muchas veces damos por sentado la información que aparece y en general es información muy útil. Ahora, por ejemplo, lo estamos viendo ya con proyectos de la primera convocatoria. Muchas veces nos piden información que figura, plantillas o otro tipo de cuestiones que figuran directamente en los campos iniciales. Entonces, bueno, si entramos en el plan financiero, como veis, aparecen distintas pestañas, una por cada uno de los beneficiarios y una global por el total del proyecto. Entonces, si vamos uno por uno, los beneficiarios, como veis, hay distintos apartados en los que, en función de la elección que hayáis hecho, tendréis que seleccionar si aplica, es decir, si vais a optar por tener un tipo fijo para gastos de oficina y administrativos, que supone un 15% de los gastos directos de personal y que entonces se realizará el cálculo automáticamente en la plataforma. De la misma forma, si vais a optar por el tipo fijo para gastos de viaje, con el 15% que se calcula automáticamente. Y luego, si en vuestro caso vais a tener personal puesto a disposición. Esto, como estuvimos viendo en el primer webinario, es un caso bastante excepcional. No es muy frecuente. Entonces, si os surge la duda a la hora de redactar vuestra propuesta, casi es mejor que os pongáis en contacto con la Secretaría Conjunta y que podamos verlo de forma bilateral también con las autoridades nacionales para discernir o para ver que efectivamente se trata de un caso de personal puesto a disposición. En todo caso, si queréis más información al respecto, que sepáis que podéis consultarlo en la ficha de la guía SUDOE, que insistimos mucho, que es el documento base, el documento de referencia para poder realizar todos los trámites y para que vuestro plan financiero y vuestra fundamentación presupuestaria se ajuste realmente a lo que va a ser vuestro proyecto y lo que es elegible. Entonces, en la ficha 8.1 existe una tabla con las diferentes casuísticas de personal puesto a disposición. Si tras haberlo analizado de forma conjunta, finalmente se trata hay un gasto de personal puesto a disposición, como veis,
en la plataforma, si le doy a guardar, me imagino que saldrá, ¿no? Sí. Se actualiza y vais a ver que la categoría de gastos de personal se desglosa en distintos apartados, en función de la modalidad. Entonces, hoy no vamos a entrar mucho en detalle porque, como decimos, se trata de casos bastante aislados, pero que sepáis que está disponible todo este desarrollo informático si esta casuística se aplica a vuestra entidad o a una de las entidades de vuestro consorcio. También en este apartado hay que indicar un presupuesto orientativo para los gastos de comunicación y difusión en este apartado y que repercute a los grupos de tarea 1, 2 y 3. Entonces, bueno, pues como veis, vamos a guardar otra vez para que desaparezcan los gastos de personal puesto a disposición. Como veis, bueno, pues consiste en ir cumplimentando los diferentes campos. En el concepto de gastos de preparación, como sabéis, se trata de un importe a tanto alzado, donde el máximo es 12.500 euros. Entonces, podéis repartirlo en función de la participación de los distintos beneficiarios y de las anualidades. No hace falta hacer nada más, simplemente reflejarlo en este campo, que sería el de gastos de preparación, en función de cada uno de los beneficiarios. Vale. Y todo esto al final se presentaría en el total del proyecto. Una vez se haya cumplimentado toda la información para cada uno de los beneficiarios, esta pestaña es la que recoge la información global. Con los porcentajes, a ver si consigo que desaparezcan. Igual está activado en alguno de los otros y por eso figura. Vale, vamos a quitarlo de aquí también para que la tabla final sea menos extensa y podamos verlo. Vamos a revisar todos. Vale, y este tampoco. Vale, pues como veis aquí aparecerían las distintas categorías de gasto. Gastos de preparación, gastos de personal, de oficina y administrativos, de viaje, de servicios y asesoramientos externos, gastos de equipo, infraestructura y obras. Y como veis, aquí hay un importe que es el que debe venir o que procede de la fundamentación, que ahora lo vamos a ver. Es fundamental que este importe coincida con el que aparece en el plan financiero y por eso os decimos que lo hagáis de forma simultánea, que trabajéis tanto en la fundamentación presupuestaria como en el plan financiero. Me interrumpes si hay alguna cosa que quieras añadir. No, recalcar si quieres que esos casillas que aparecen en fondo azul de fundamentación, lo que están reflejando es lo que se teclea en la fundamentación directamente. Entonces ahí podéis comparar la columna de fundamentación con la columna total. Por ejemplo, ahora mismo en el capítulo 2, o sea, E1, perdón, en personal hay 432.000 euros y 0 en la fundamentación. Entonces ahí no se podría guardar el plan financiero. Eso significa que falta información en la fundamentación. Vale, sí, ahora lo vamos a ver, pero sí que tengáis muy presente que al final el importe que figura en la columna de total tiene que ser igual a lo que se ha reflejado en la fundamentación. Vamos a ver en el apartado... Abajo están los GTs también. Sí. Sí, los GTs, donde se puede ver un poco el peso que se ha dado a cada uno de los GTs con respecto al plan financiero. Y luego también, bueno, lo vemos ahora a continuación con respecto al FEDER y a la contrapartida nacional. Veis que cada uno de los beneficiarios aparece también su naturaleza jurídica como beneficiario, la procedencia de cada uno de ellos, el código ISUDOE, la tasa de cofinanciación y luego, tanto en la columna B como en la C, aparece desglosado lo que corresponde al gasto subvencionable y a la ayuda FEDER y en la D el total de la contrapartida nacional. Este apartado D de la contrapartida nacional es la suma de las columnas E y F.
que según la naturaleza jurídica de cada una de las entidades corresponderá a beneficiarios de tipo 1 o 2 o 3 o 4. Y luego en las columnas G y H aparece la autofinanciación o fondos propios o si existen otro tipo de ayudas públicas que vayan a contribuir a las columnas que hemos dicho E y F. Entonces, al final, la suma de las columnas F y H tiene que ser igual a lo que figura en la columna F. ¿Vale? Y luego, si hay algún tipo de gasto no subvencionable, se puede reflejar en la columna K. Sí, o sea, por resumir un poco, al final en esta pestaña de FEDER y contrapartida nacional, todo se va a cumplimentar automáticamente en función de lo que se ponga en el plan financiero, porque se basa en los gastos que vais a plasmar en el plan financiero segunda fase, lo que hemos visto antes. Eso con la tasa de cofinanciación automática te va a calcular el FEDER y te va a calcular la contrapartida nacional. Y luego lo único que hay que hacer es repartir la contrapartida nacional entre la autofinanciación, o sea, los fondos propios que ponga la entidad beneficiaria y si tiene algún otro tipo de ayuda pública. Es un poco son dos columnas con el añadido de la última, del gasto no subvencionable del final, que es pues para gastos, por ejemplo, de socios andorranos que no tienen FEDER asociado, o si queréis que plasmar aquí algún gasto que sabéis que no es subvencionable y lo queréis dejar ya marcado, pues se puede poner también. O sea, que casi todo se cumplimenta automáticamente. Vale, veo que hay una mano levantada. Por favor, las dudas que vayan surgiendo, escribidlas en el chat y una vez terminemos la presentación, procederemos a leerlas y a resolver las dudas. Así todo el mundo puede leer un poco cuáles son las dudas que van surgiendo y las tenemos al final de la presentación. Vale, pues si pasamos a la parte de fundamentación del presupuesto, vamos a ver que aquí podemos ir uno por uno detallando los distintos gastos en función de las categorías. Para ello, en esta plataforma no podemos verlo, pero que sepáis que van a estar habilitados los años para los que se hayan creado actividades en función de los grupos de tareas. Entonces, es fundamental que el plan de trabajo ya esté cumplimentado de cara a habilitar los años en los que se van a realizar las distintas actividades. Bueno, si empezamos con el beneficiario número 1, cuando accedemos a los gastos de personal, veis que existe un icono de un más para añadir una nueva línea de gasto y que en ella se pueden cumplimentar los distintos campos del cargo de la persona en la entidad, la función que va a tener en el proyecto, en la que se puede describir lo que va a realizar, sus tareas en el proyecto, su rol, si se trata de personal puesto a disposición o si no, el número de meses de imputación al proyecto, si sabéis que como máximo vuestros proyectos pueden durar 36 meses, pero a lo mejor las personas que vais a imputar no van a estar la totalidad del proyecto participando en las tareas. Y luego el sistema de imputación. Para ello remitimos a la guía, sabéis que hay dos tipologías, la 1 y la 2, en función de si es a tiempo completo o en función de si el porcentaje es hasta un 99%. Esto figura en la ficha 8.1. Es del 5. Es del 5 al 99%. Bueno, esto que lo tengáis en cuenta y que sepáis que se puede cambiar, se podrá cambiar una vez al año. Pero bueno, aquí tendríais que elegir el sistema de imputación, luego el porcentaje medio de dedicación al proyecto, donde se definiría el porcentaje que estábamos mencionando, el coste bruto mensual medio y el total del importe previsto a declarar al programa. Esto sería con respecto a los gastos de personal. Si pasamos a la pestaña de gastos de servicio y asesoramiento externo, sería un poco la misma idea. Al final lo que queremos saber aquí es con más detalle el desglose de los importes que habéis reflejado anteriormente. El objeto del servicio o asesoramiento, es decir, en qué consiste, por qué se necesita un servicio externo, el total del importe previsto a declarar al programa,
si se trata de una inversión productiva o no y en qué grupos de tareas tiene cabida este concepto. A continuación pasamos ya a la categoría de gastos de equipamiento y como sabéis hay distintas subtipologías o subáreas. Están los bienes no amortizables, alquileres, licencias de software y otros en los que de la misma forma hay que escribir el tipo de bien o el tipo de equipo, el número de unidades, es decir, el coste unitario del equipo o bien y el total del importe previsto a declarar al programa. Si se trata de bienes que se amorticen contablemente, para esto en vuestras entidades tienen que llevar ya un registro y los inmovilizables, las distintas hojas de registro que lleven en vuestras entidades. Aquí sería necesario determinar el tipo de equipo, el número de unidades, el coste unitario, el coste de adquisición de los equipos y el importe que se va a amortizar en función de las fichas de inmovilizado. Esto es algo que tienen vuestras entidades, que os recomendamos que consultéis desde ya para elaborar un poco de una forma más precisa este apartado. Luego la fecha prevista de adquisición del equipo o de inicio de uso en el proyecto, la vida útil que tenga este equipamiento, el número de meses de imputación al proyecto, porque todo ello, sumado al porcentaje de imputación del equipo al proyecto, permite calcular el total del importe previsto a declarar al programa. Como veis, aquí podéis ir tecleando los distintos apartados que hemos estado viendo. Se van cumplimentando los distintos campos y luego tendríais que guardar. Y luego en la tercera categoría están los bienes que se amortizan contablemente, pilotos, más un año natural. Sería lo mismo, habría que incluir el tipo de bien, la descripción, si se trata de una inversión productiva y el coste de adquisición de los equipos. Como sabéis, esto es algo que se debe justificar y es excepcional el que puedan ser amortizados hasta un año más hasta la finalización del proyecto. A continuación estaría la categoría de gastos en infraestructuras y obras, donde tendríais que cumplimentar la misma información, el tipo de infraestructura u obra que se trate, el total del importe previsto a declarar al programa, la localización y los grupos de tareas en los que va a tener un rol importante esta infraestructura u obra. Y por último, la última pestaña sería de trabajo no retribuido. Sabéis que esto no es posible para todos los objetivos específicos. Únicamente es posible para la prioridad 3 y para los objetivos específicos 4.1 y 4.5. Entonces, sería igual, habría que añadir un nuevo concepto, habría que especificar la actividad, el presupuesto del beneficiario con la autofinanciación y el total del importe previsto a declarar al programa. Con toda esta información, lo que os recomendamos es que validéis continuamente y que tengáis, a mano podéis descargar. Aquí no nos va a salir porque en esta plataforma no sale, pero que sepáis que si descargáis este apartado, plan financiero y fundamentación, luego podéis acceder al fichero Excel que os puede servir de plantilla para hacer vuestros cálculos. Nosotros lo hemos descargado de antemano para que pudiésemos tener acceso durante el webinario, pero sabéis que en el kit de candidatura también está disponible este fichero Excel. En él podéis ir haciendo todos los cálculos para cuadrar al detalle todos los elementos. Todas las categorías de gasto que hemos estado viendo figuran en este documento Excel. Como veis, gastos de personal, de servicios de asesoramiento externo, de equipo, con las 3 categorías que hemos estado viendo, infraestructuras y obras. Y ahora vamos a pasar a gastos comunes también, vamos a verlo. Y trabajo voluntario no retribuido, como hemos dicho, en el caso de que
que aplicarse. Yo, si quieres, un poco por completar, el tema de los equipamientos, ¿Sí? que hemos hablado de que hay tres tipologías para proyectos que estéis en la segunda convocatoria. La primera son, lo que se suele poner ahí, pues son bienes que no se amortizan, por ejemplo, consumibles de laboratorio, cosas así, que esos se imputan al 100%, no hay problema. En la categoría B son todos los equipos que internamente vuestras entidades están, o cuando se adquieran, se van a amortizar por legalmente, o sea, porque se tienen que amortizar contablemente. Entonces, todo lo que sepáis que tenéis que adquirir un equipo, ya tenéis un equipo adquirido que vais a valorizar, eso se está amortizando, se va a amortizar contablemente en vuestras entidades, entonces tienen que ir a la categoría B. Y ahí lo que se hace es, posteriormente, se irá declarando el gasto conforme se vaya amortizando. Y en el C, que es la excepción de la que hablaba Gloria, que son los bienes que se amortizan más un año natural, aquí lo que es excepcional en el sentido de que no se hace luego el gasto conforme se va declarando, sino que en un único asiento, al principio, por ejemplo, cuando empecéis a valorizar el equipo en el proyecto, en una única entrada de gasto, declararéis todo el importe. Y el importe es desde que se empieza, o sea, basado en la amortización contable de ese equipo, desde que se empieza a amortizar hasta un cálculo que vaya hasta, como mucho, un año más tarde de la fecha de fin del periodo de ejecución del proyecto. O sea, es decir, por ejemplo, adquirís un equipo que tenga una vida útil de 6 años. El proyecto empezáis en el segundo año, adquirís el equipo, por ejemplo. Sería el segundo año y el tercer año de ejecución, y luego se le añadiría un cuarto año. Sería el año 2 más 3 más 4 de ese equipo, es lo que habría que calcular ahí. Y se declararía luego en un único asiento contable. Y esto está solamente permitido para equipos que estén vinculados a proyectos piloto, que estén en él únicamente. Es un poco lo que quería decir. Y luego, cuando Gloria hablaba del trabajo voluntario, que ha salido una casilla de la autofinanciación, esa casilla está porque, bueno, como ella bien decía, el trabajo voluntario solo se podrá valorizar en los OES 4.1 y 4.5, pero hay una limitación, y es que el tope de trabajo voluntario, sumado a lo que hipotéticamente podáis declarar en coste de personal, pero en la modalidad de personal puesto a disposición, no puede superar la autofinanciación del beneficiario. La autofinanciación es lo que veíamos antes en la pestaña del plan financiero. Hay una casilla un poquito más a la derecha, ahí, una de las que tenéis que teclear precisamente, que es la autofinanciación. O sea, la suma del trabajo voluntario más personal puesto a disposición no podrá superar esa cantidad. Un poco algunas de las limitaciones que hay. Y luego sí, por matizar también todo lo que ha dicho Gloria, que hay que trabajar, pensamos, de manera complementaria la pestaña de plan financiero y la fundamentación. No os va a permitir guardar el plan financiero si los importes no son exactamente iguales en el plan financiero y en la fundamentación, lo que veíamos antes de la columna azul. Dale si quieres aquí. Arriba, sube. ¿Dónde están las tres? Aquí, perdón. Ahí se ve que lo que decía antes, que tienen que ser iguales las cantidades en azul y luego en el total. Si hay un céntimo de euro de diferencia, nos deja guardar. Entonces, es mucho más sencillo tener cuadrada la cifra que os interesa en la fundamentación y luego ajustarla en el plan financiero. En el plan financiero, al final ponéis números con 2 decimales y ajustáis lo que os salga de la fundamentación, y eso es muy sencillo. Pero al revés es muy complicado, porque en la fundamentación al final se trabaja con fórmulas. Entonces, con decimales y multiplicado por 5, y al final en ocasiones no podéis llegar al valor que os está dando el plan financiero. Pues aproximar las dos cantidades y al final ajustar, digamos, a lo que os diga la fundamentación. Es un poco la recomendación que os hacemos. Si le dais a validar, como decía Gloria, os irán saliendo todos los errores que hay en el plan financiero. Seguro que si le das ahora te aparecen un montón de ellos. Vamos a verlo, sí, para que un poco veáis que aparecen
Todos estos errores en el apartado de plan financiero. Porque no está cuadrado. Entonces, esto es muy útil que según vais avanzando, vayáis dando a validar, lo primero, para que lo que está bien ya se guarde y vosotros vais a poder modificar a posteriori. Pero lo que está mal, también que seáis conscientes de que esos apartados siguen pendientes, que tenéis que retrabajar en ellos. Sí, ajustar o lo que sea. Sí. Luego, una cosa que ha ocurrido alguna vez, por ejemplo, los porcentajes de asignación de personal son entre 1, entre 5 y 100, si se llega al 100%, 5 y 99, luego 100. Si es entre 5 y 99, o sea, no vale un 44,5%, no. Será enteros. 1, 2, o sea, 5, 6, 7, 8, 9 hasta 99 entero. A veces ha pasado que había alguna entidad que quería poner 33,5% y luego da problemas. Y luego lo tenía en un Excel, lo quería plasmar aquí y no podía. Pues, vale, y ya pasaríamos también a los gastos comunes, que es cuando se detecta que hay algún gasto en el que van a participar 2 beneficiarios o más. Entonces, que tengáis muy presente que hay algunas entidades que pueden tener dificultades de cara a comprometerse a este tipo de gastos. Lo comentaba ayer mi compañera Alexandra, están detectados ya casos con algunas universidades portuguesas. Entonces, por favor, tened en cuenta que si vais a considerar algún gasto común, que os cercioréis con vuestros servicios jurídicos o servicios internos que puedan asesoraros si realmente podéis comprometeros a este tipo de gastos, porque quizá no va a ser vuestra entidad la que realice la contratación, entonces puede suponer problemas. Queríamos mencionar esto de cara a evitar potenciales problemas. Y también sabemos que el tema financiero puede parecer bastante arduo, pero es muy importante que trabajéis ahora de forma concienzuda o muy detallada, que todo el esfuerzo que hagáis ahora va a ser beneficioso en el futuro, porque si vuestro proyecto resulta financiado y se programa, todos estos detalles que ahora podáis pasar un poco por alto, va a tocar retrabajarlos en la fase de consolidación. Entonces, es mejor que hagáis un esfuerzo ahora y luego que sea todo mucho más liviano. Otro aspecto, surgieron bastantes preguntas durante el webinario pasado con respecto a los controladores. Os recomendamos de nuevo que leáis la guía, pero que sepáis también que el concepto de controladores debe figurar en la categoría de gastos de servicios externos, que lo tengáis en mente. Podéis consultarlo en la guía, pero sería en ese apartado. Y luego ya por último, en el plan financiero, que sepáis que existe este apartado de información complementaria donde podéis reflejar pues, si ha habido alguna variación con respecto al plan financiero de la primera fase o algún tipo de información que queráis compartir con los evaluadores y con la Secretaría Conjunta de cara a especificar algunos datos que hayáis reflejado en el plan financiero, en la fundamentación presupuestaria de vuestro proyecto. Y yo creo que por mi parte estaría un poco una visión general de lo que es el plan financiero y los distintos apartados que queríamos ver hoy con vosotros. Ayer durante el webinario portugués también se hizo énfasis, antes de que pasemos a la ronda de preguntas, en que por favor os pongáis desde ya a cumplimentar todos los apartados del formulario de candidatura para que detectéis posibles dificultades y que no os olvidéis de las traducciones. Porque a pesar de que hoy estemos con temas financieros, las traducciones son muy importantes y para los evaluadores les permite entender al detalle cuál es la idea de vuestra propuesta y por qué tiene que ser una propuesta ganadora. Entonces, yo añadiría, simplemente para finalizar, en lo que hace referencia al plan financiero y en esta convocatoria en concreto, que finaliza el 10 de enero. Es decir, los reyes son el 6 y luego queda el 7, el 8, 9 y el 10. Entonces, yo no digo que empezáis ya igual a meter los datos en Isudoe, no lo sé. Pero cuanto antes, pues bastante mejor, porque
lo que no tengáis trabajado antes, digamos, de las fiestas de Navidad y todo esto, el que las disfrute, pues luego la última semana va a ir, por experiencia nuestra, pensamos que puede ir un poquito apurado. Entonces, que tengáis ya las cifras más o menos claras, que empecéis un poco a trastear con esto y para ir ya, bueno, primero aunque sea trabajo externo y luego ya ir plasmando en Isudoe, como os hemos enseñado, vamos, como os hemos dicho. Sí, la recomendación de no lo dejéis para última hora porque encima con las fiestas puede ser todo bastante complicado y luego sabéis que hay diferencias entre los países, que quizá coordinaros durante la última semana puede ser complicado. Entonces, desde aquí yo creo que si pudieseis tener esto muy, muy avanzado antes de iros de vacaciones, sería lo ideal para luego poder hacer una relectura durante la primera semana y dejarlo todo cerrado. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas? Muy bien, pues nada. Pues vamos a abrir el chat y a ver qué dudas os han ido surgiendo. Vale, usuario desconocido, los gastos de preparación se han de indicar en una sola anualidad, por ejemplo, para este caso en 2024, o también se han de desglosar. Aquí lo que se ha hecho en esta primera convocatoria de los proyectos que ya están en curso se puso en el 2023, entonces entiendo que en esta vamos a hacer lo mismo, debería figurar en el 2024. Sí, 2024, no sé, hasta el 10 de enero están preparando la candidatura también. Podría ser que hubiera algún gasto en 2025. Sí, 2024-2025. Desde luego más allá no. Claro, porque luego esto es un gasto que se reembolsa en la primera declaración. Correcto. Entonces, sí, de manera automática. O sea, luego se reembolsará en función de lo que marquéis aquí. En la segunda fase de la candidatura vais a repartir esos 12.500 euros y eso automáticamente para cada beneficiario se incluirá como gasto en la primera declaración de gasto. Y una cosa que no sé si hemos dicho es que si seleccionan los gastos de preparación es 12.500 euros. No puede ser menos, no puede ser 8.700. Tiene que ser la totalidad de los 12.500 euros. Vale. Siguiente pregunta. En el personal puesto a disposición, ¿qué implica con repercusión del pago y sin repercusión del pago? Con repercusión de pago significa que a ti te cede una persona va a la entidad beneficiaria, pero o sea, una persona puesta a disposición es una persona que no está en plantilla de nuestra entidad beneficiaria, sino que es cedida por una otra entidad tercera. Entonces, la diferencia entre con repercusión y sin repercusión es que con repercusión, digamos que la persona viene cedida a vuestra entidad y vosotros reembolsáis a la entidad de la que procede. Y sin repercusión es que no reembolsáis. Es como una cesión de una persona durante un tiempo determinado o lo que sea, pero no pagáis por ello. Simplemente os la ceden por el motivo que sea. ¿Quieres que lo muestre? Sí. Sí. Tenemos en la ficha 8.1, esta es la tabla donde podéis ver un poco en detalle las distintas modalidades de personal puesto a disposición. Sí, aquí es, bueno, pues las diferentes modalidades que hay, que ese desarrollo informático del que hablaba Gloria, pues ha sido bastante complejo porque hay alguna vez, o sea, en realidad forma parte del gasto de personal, ¿no? Aunque no sea personal propio de la entidad. Lo que ocurre es que en ocasiones, dependiendo de la modalidad, pues esa persona va a generar gastos administrativos o no, o va a generar gastos de viajes o no. O incluso se va a poder valorizar como gasto de personal o como gastos por servicio de asesoramiento externo, con una factura. Entonces hay muchas casuísticas que no voy a entrar a detallar ahora con ellas porque no, como decía Gloria también, son casos aislados, no suele darse muy a menudo, pero es verdad que existen. Existen lo que estamos viendo en España, por ejemplo, bastante son, digamos, fundaciones, por ejemplo, que dependen de sistemas regionales de salud o algo así. Son entidades públicas, normalmente, lo que estamos viendo, reconocemos, y que tienen una forma de funcionar que viene de manera previa al proyecto SUDOE. Es la forma en que tiende a funcionar
y que por eso os decimos que antes de que marquéis esto, que os pongáis en contacto con nosotros, quien tenga el caso, para que lo valoremos. Si realmente esta figura, digamos, tiene sentido lo que estáis diciendo en el marco del programa o no, porque estamos viendo un poco, la verdad, estamos viendo un poco de todo. Aproximaciones que realmente tienen que ver con esto que está en la ficha y otras que no, que son... No se puede utilizar esa figura en este caso. Entonces, cuando tengáis estos casos, que ya os digo que no creo que sean muy comunes, antes de nada, ponerlo en conocimiento nuestro, de la Autoridad Nacional, para que lo valoremos. Seguimos con las preguntas. Una pregunta de Violeta Evia. No es obligatorio incluir gastos de preparación, ¿verdad? No es obligatorio. Depende de vosotros. Como decíamos, si queréis, se puede incluir en esta línea, repartido en función de, bueno, cómo os hayáis puesto de acuerdo entre los distintos beneficiarios del consorcio y, como decíamos, es un tanto alzado de 12.500 euros, pero no es obligatorio incluirlo. Javier Sancho, ¿cómo se fundamenta? Esta parte no me ha quedado clara. Ok, gracias. Vale, entendemos que esta pregunta... ¿Cómo se fundamentan los gastos de preparación? ¿Entiendes? Sí. Bueno, entiendo que lo hemos visto con la fundamentación del presupuesto. De todas formas, te vemos, Javier Sancho, vemos que tienes la cámara. Hay un ok, gracias. Entendemos que se ha dado respuesta a tu pregunta. Hemos desglosado la fundamentación del presupuesto. Sí, ok. Vale, gracias. Vemos también otra pregunta de Esperanza Luque Merelo. ¿Cómo se justifican, documentan en las declaraciones los gastos de preparación? No se justifica, no se documenta. O sea, es un tanto alzado que está previsto por parte del programa y simplemente tenéis que, bueno, si habéis tenido gastos de preparación, tampoco tenéis que tener gastos de preparación por 12.500 euros. Simplemente tenéis gastos de preparación, del tipo que sea, y entonces ahí se indica y ya está. Otra pregunta. Las cifras que ponemos en gastos de personal pueden ser modificadas. Ejemplo, si pones un coste bruto y se produce un cambio en los salarios nóminas, esto supondría una modificación. ¿Es posible? Sí, vamos a ver. Nosotros lo que queremos aquí es que reflejéis un poco unas cifras lo más aproximado posible a la realidad si vuestro proyecto es financiado. Pero puede haber modificaciones. Entendemos que a día de hoy los gastos de personal a lo mejor se han previsto 3 o 4 personas con distintos cargos y con un salario X, con una implicación de X meses, pero que luego a la hora de empezar el proyecto ahí puede haber modificaciones. Entonces, lo que reflejáis en el plan financiero, en la fundamentación presupuestaria, es orientativo. Nos sirve para tener un importe global con respecto a la categoría de gastos de personal, pero a posteriori eso puede modificarse. A ver, sí, es orientativo en el sentido de lo que digáis en la fundamentación, de si son 3 o 4 personas, de si... Luego, claro, cuando sometáis la candidatura, en este caso, si se cerrara aquí la candidatura, para a lo mejor un beneficiario, bueno, no veo ninguno, es el total del proyecto. Cada beneficiario tiene su propio presupuesto y queda fijada una cifra para gasto de personal. Por ejemplo, si vemos este caso, son 92.000 euros. Bueno, pues ahí quedará, digamos, salvo excepción, quedará para siempre en la vida del proyecto que el coste de personal de esta entidad va a ser de 92.000. Luego, a la hora de ejecutarlo, no tienen que pueden ejecutarlo, pues con lo que decía Gloria, diversas personas, no tenéis que ceñiros a lo que habéis puesto en la fundamentación necesariamente. Pero esos 92.000 euros sí que te marcan un límite, porque a partir de ahí se aplica lo que llamamos la flexibilidad del plan financiero. Es decir, puede haber incrementos de esa cantidad para este beneficiario, digamos, con los límites que marca el programa que están descritos en la ficha 6 del plan financiero. Sí, lo podemos ver. De la flexibilidad. También para hacer un poco un repaso de cuáles son los límites y que lo tengamos claro de cara a elaborar esta parte de vuestras propuestas. En la página 3 tenemos los límites. Vale. Son los límites globales. Sí, los límites globales, pero como estabas hablando de personal,
Bueno, ya sabéis que el máximo es que para el gasto de personal que sea el 50% del presupuesto del beneficiario. Como decíamos, gastos de preparación es un importe a tanto alzado de 12.500 euros y que tengáis en cuenta también los límites del gasto en grupos de tareas de gestión o transversal, que como máximo tiene que ser el 15% del conjunto del presupuesto del proyecto. Y como decía Fernando, claro, yo hacía referencia un poco a que puede haber variaciones en el personal, pero que el importe que se refleje en el plan financiero es el que se considera como a priori inamovible y que se considera a lo largo de toda la vida del proyecto. Luego en la propia ficha, más abajo, en la ficha 6, ¿no? La de flexibilidad también. Sí. Más abajo, ¿no? Ahí hay una tabla también que os pone un ejemplo de, digamos, os muestra que realmente hay, o sea, pues el cursor ahí en los 80.000. Este 80.000 de aquí sería el 92.000 que veíamos antes, ¿no? El equivalente. Y ahí vemos, por ejemplo, que esta entidad al final ha ejecutado 85.000 de 80.000, es decir, ha excedido en 5.000. En este caso sería admisible ese exceso porque, digamos, ese exceso representa un 6,25% de ese importe, o sea, como mucho puede ser el 15%, y luego lo que vemos es que esos 85.000 euros que ha ejecutado en personal sobre el conjunto de gastos que ha ejecutado, que son 172.000, representan un 49,42%. Que esa cifra está en verde porque es correcta, o sea, es aceptable, pero porque está por debajo del 65%. Si estuviera por encima del 65%, no sería aceptable. Es decir, personal, luego en la flexibilidad tenemos un doble límite. Por una parte es no puede exceder nunca un 15% del plan financiero inicial, o sea, esos 80.000 más 15% de 80.000. Y luego, en este caso que ha ejecutado 85.000, lo comparamos, en personal lo comparamos con el total que ha ejecutado este beneficiario, que son 172.000, y ese valor tiene que quedar por debajo del 65%. Si no, lo que hacemos es al final de la ejecución del proyecto, en el saldo final del proyecto o en la anterior declaración, lo ajustamos para que no se pasen esos parámetros. O sea que ahora calcular bien el gasto de personal, que sabemos que en muchos de los casos lo vais a ajustar al 50%, y luego contaréis con esa flexibilidad, pero el plan financiero ya no se cambia nunca, salvo que haya cosas de cambio de beneficiarios durante el proyecto y cosas extrañas, pero no, lo que es el plan financiero en sí mismo no se cambia. Vale, pues seguimos con las preguntas del chat. Manoli Zubitur Soroa. Pertenezco al grupo de la Universidad del País Vasco y el investigador principal es un Iberbasque. El presupuesto ha sido revisado por los técnicos de la universidad y nos han dicho que el Iberbasque es personal puesto a disposición. Tenemos copia del convenio. Habéis dicho que si tenemos personal puesto a disposición nos pongamos en contacto con vosotros para que lo podamos discutir y comprobar que es así. ¿Cómo nos ponemos en contacto? ¿Enviamos un email? Sí, por ejemplo, podéis enviarnos un email y así analizamos el caso con vosotros detalladamente. Siguiente consulta. En personal, el coste medio a reflejar es el coste empresa, ¿correcto? Sí, es el coste bruto que tenga esa persona para la empresa. O sea, incluye la seguridad social de la empresa, etcétera. Está detallado todo esto en la ficha 8.1. Otra pregunta de Violeta Evia. ¿Se pueden poner gastos de reparación o de mantenimiento de aparatos que ya tienen las entidades o solo de amortización? No, a ver, si tenéis un equipo y tenéis un contrato de mantenimiento, en realidad ese gasto, yo diría que no va a equipo, va a prestación de servicios, porque alguien está prestando un servicio para mantener o reparar el equipo. Entonces tenéis que tenerlo de alguna manera previsto en fundamentación en el capítulo 4. ¿Los fungibles de laboratorio en qué categoría entran? Ya has contestado antes, justo con este apartado, entrarían en no amortizables.
en la subcategoría A. Entiendo que se puede poner alquiler de coches para trabajo de campo, pero puede ser parte de la financiación si este alquiler lo hacen las entidades al margen del proyecto. Violeta, esa pregunta yo no la entiendo muy bien. Nosotros tenemos bastantes consultas a veces en relación a cómo conseguir la cofinanciación o parte de la cofinanciación, o sea, de la contrapartida nacional, pero nosotros siempre contestamos que para nosotros eso no es relevante. Vosotros tenéis que construir un presupuesto que luego nos vais a declarar esos gastos, ese presupuesto, esos 100.000 euros, 150.000, 200.000, lo que sea, nos vais a declarar en su integridad. Y nosotros vamos a reembolsar el 75% después, de lo que sea correcto. El 25% que tenéis que no os va a ser reembolsado es vuestra aportación propia o contrapartida nacional, de la cual se distribuye entre vuestros fondos propios y si tenéis alguna otra ayuda pública, que podéis hacerla constar aquí dentro de esos límites. Pero no sé, es que muchas veces la pregunta se dice, ¿y la aportación, el salario del personal puede formar parte de la contrapartida nacional? Pues no, el salario del personal forma parte de los gastos que nos presentáis. Pues esto es un poco lo mismo. Y luego atención a todos los gastos por desplazamientos, porque esos en realidad entran en el 15% ¿es esto lo que estás poniendo? Sí, es esto. O justo. De los viajes. Entonces, esto está incluido en ese tipo fijo de 15% de gasto de personal. Claro, que tengáis en cuenta este apartado. En la ficha 8.3 se indica en el 15% indicado se incluyen los desplazamientos por cualquier motivo, incluidos los relacionados con visitas de campo, por ejemplo. Entonces, por favor, prestad atención a este aspecto. Otra consulta de Esperanza Luque: si subcontratamos a una empresa A para realizar un servicio, esta empresa A puede a su vez subcontratar alguna tarea a otra empresa B. A la hora de justificar nuestro gasto, ¿basta con presentar el gasto de subcontratación con la empresa A? A ver, nosotros lo único que vamos a ver es que el beneficiario tiene una relación con la empresa A. Es lo que nosotros vamos a ver una factura, un pago, unas actividades, vamos a ver todo esto. No sé muy bien. Luego, no sé, en temas de presupuestos y de ley de contratos y esto, la subcontratación, pues es un tema pues que no se puede prohibir la subcontratación, no se puede limitar, etcétera. Pero no sé si con eso contesto, Esperanza. Si no, Esperanza, vuelve a escribir, por favor. Sí. En esta fase 2, siempre que no se cambie el importe total, ¿se puede cambiar el presupuesto de un socio o de todo el consorcio aumentando o disminuyendo partidas ya presentes? ¿Se pueden eliminar partidas e incluir nuevas? Bueno, en el plan financiero que se presentó en la primera fase, como veis en pantalla, eran grandes líneas, no había mucho detalle. Entonces, esto vosotros, claro, entendemos que incluso en los consorcios puede haber cambios de beneficiarios que se excluyan o que dejen de participar o que incluyáis a nuevos beneficiarios. Entendemos que puede haber cambios en las cifras que indicasteis aquí. Es conveniente, como os decíamos, que quizá expliquéis a qué se deben esos cambios en el apartado de información complementaria, pero sí puede haber cambios entre... Sí, por ejemplo, aquí, digamos, si luego en la segunda fase el presupuesto del socio 3 es 130.000 y el del socio 4 es 150.000, pues no hay ningún problema. Mientras estemos como mucho respetando esta cifra de 410.000, ahí no hay ningún problema. Y luego, en función del número de beneficiarios, aquí hay 4, pues 4 pues se permite hasta ampliar, en este caso no habría un margen, pero bueno, sí, si fuera una empresa, de incluir un beneficiario más o eso dependiendo del número de beneficiarios que hubiera en la primera fase, pues se pueden, digamos, sustituir o cambiar, digamos, uno o dos beneficiarios. ¿Cómo se justifican los gastos de viaje si optamos por la opción de que sean el 15% de los gastos de personal? A ver, como tal no hay que justificarlos. O sea,
Si optáis por el 15%, eso es un coste indirecto también del 15% y nos vamos a exigir una justificación. Os vamos a decir, eso sí creo, si no recuerdo yo mal, que en el informe de ejecución de cada beneficiario se haga una referencia a los... Igual me suena esto, no sé cómo habrá quedado, no sé si se hace una referencia a los desplazamientos que ha tenido lugar por parte del beneficiario en ese periodo. Y luego sí que hay una recomendación en la guía de que se guarde rastro de que se han realizado desplazamientos, cosa que en realidad es muy sencilla porque cualquier beneficiario estará en su contabilidad. O sea, quiero decir, aunque nosotros no os pidamos nada, estoy seguro que cada entidad beneficiaria si tiene que hacer una orden de desplazamiento de una persona para un proyecto de este tipo, quedará constancia. Entonces, si alguien en algún momento una auditoría os la pide, pues la enseñáis y ya está. No habría, o sea, seguir un poco vuestra política interna, que seguro que cada uno de vosotros ya la tenéis. Entonces, la única diferencia es que el importe es un 15% y que nosotros no os vamos a exigir que lo documentéis. Pero que como recomendación, si os aconsejamos que guardéis alguna prueba de haber realizado viajes. Buenos días. Respecto al software adquirido para el proyecto, que pueda, no obstante, utilizarse más allá de su finalización y se aplica amortización, ¿qué tipo elegiría dentro del reporte de gastos de equipamiento? El B. La categoría B, sí. El B es un equipo que se amortiza, bien que se amortiza, y según cada periodo de declaración de gastos, pues ahí lo que tenéis que imputar es, digamos, el equivalente o lo que se amortiza en ese periodo. Y luego tenéis que documentarlo con la ficha del equipo, el cálculo que hagáis, etcétera. Todo eso aparecerá luego en el asiento correspondiente, en la declaración, para que nosotros podamos hacer la pista de auditoría de lo que estáis amortizando, lo que nos estáis declarando como gasto de ese equipo, basado en la amortización. También decir que, esto no lo he dicho antes, no lo hemos dicho, que tanto en la categoría B como en la C, donde el importe que se declare está basado en la amortización, también podéis incluir el IVA. Y estará, porque, claro, lo digo porque el IVA no se amortiza. Entonces, esos importes de IVA lo podréis prorratear en función del porcentaje de amortización también. Eso está pensado también en la declaración. Entonces, pensad que los importes que amorticéis, tener en cuenta también el IVA que vais a poder, digamos, declarar en ese periodo, como si fuera un importe amortizable, vamos a decir. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Podemos contratar a una consultora financiera que nos apoye en la gestión económica del proyecto? ¿Cuál sería la forma correcta? Bueno, pues sí, en este caso sería en la categoría de gastos de servicios, si queréis contar con una consultora que dé apoyo externo. ¿Podemos en segunda fase transferir parte del presupuesto de cada socio al coordinador y que éste contrate a la consultora? Sí, sería una opción. ¿Podemos contratar a la misma consultora un año cada socio y así repartir el gasto entre todos? No. No. Eso ya es esa pregunta de si podemos contratar a la misma consultora cada año, cada socio. Eso ya estamos atacando directamente a la ley de contratos. Entonces, eso no va a poder ser. Aquí, normalmente, cuando se habla de un apoyo a gestión económica financiera del proyecto, muchas veces lo que nos encontramos es un gasto común, que entonces ahí se reparte el gasto entre los beneficiarios que quieran y es la manera de hacerlo. Atención a lo que decía Gloria antes de que asegurarse de que o sea, en el gasto común es una entidad que es la que se encarga del contrato, pero luego o bien la consultora factura en base a ese contrato a cada beneficiario que participe en el gasto común, o bien luego la entidad encargada del contrato le pide un reembolso al resto de beneficiarios. Son las dos maneras. Pero claro, aquí hay que asegurarse de que las entidades que no contratan pueden hacer ese gasto, pueden hacer esos pagos a una empresa a la cual ellos no han contratado directamente. Esto nos encontramos con dificultades a veces
Y entonces tenéis que estar atentos a que, con vuestro departamento financiero o quien sea, jurídico, que os aseguren que se puede hacer esto. Si no, pues sí, se puede encargar un beneficiario, por ejemplo, el beneficiario principal y que tenga más carga presupuestaria, puede ser. La última, no, la de que contrate cada año uno, eso no. Incluso que cada entidad contrate a la misma, o sea, cada beneficiario contrate su propia gestión económico-financiera, por así decirlo, esa asistencia técnica, y contrate individualmente con la misma empresa, tampoco. Precisamente por eso es por lo que existe el gasto común. Porque para nosotros eso es un fraccionamiento de contrato. Entonces estaríais penalizados por ello. Se vería y se haría una corrección financiera a ese gasto. Está explicado en la ficha 8.0. Bueno, tampoco. Bueno, con que sepáis que podéis acceder a la ficha 8.0 si tenéis. Creo que es el apartado 11 o. Sí, uno de los últimos. El 12. Vale. Seguimos con más preguntas. ¿Qué esperáis como costes en el GT transversal? Bueno, pues como veis también, un poco para dar respuesta a esta pregunta, como veis en el formulario de candidatura, cuando hablamos de GT transversal, las tareas que se hayan previsto como transversales, es decir, como inherentes al desarrollo o a la coordinación del proyecto, pues de gestión administrativa y coordinación o de comunicación interna, ese tipo de gastos son los que se considera que pueden repercutirse al GT transversal. El presupuesto presentado en la fase 1 no se puede subir, pero ¿se puede bajar? Sí, se puede bajar. En ningún caso se puede aumentar, pero sí se puede bajar. Atención a seguir cumpliendo con los límites financieros. Por ejemplo, un beneficiario clásico, vamos a decir, no puede tener un presupuesto inferior a 100.000 euros, por decir algo. Para eso se tiene que seguir respetando. Sí. Sí, los límites que hemos visto antes, que nos hemos centrado en gastos de personal, el GT transversal, ahí también aparecían los límites mínimos a respetar por cada una de las categorías de beneficiarios. ¿Tiene que haber una entidad designada como responsables financieros? ¿Cuáles son sus tareas teniendo en cuenta que cada beneficiario recibe, ejecuta y justifica sus propios fondos? Como tal, no. Sí es verdad que en el GT transversal se os pide un poco más información con respecto al beneficiario responsable de la coordinación, pero como responsable financiero no, se entiende que cada entidad va a ser responsable de administrar, claro, de administrar sus gastos y luego de la justificación. El BP, el beneficiario principal, podrá transmitir la información que le llegue de la Secretaría Conjunta con elementos precisos de la declaración, pero no hay uno responsable de todos. Validación de los gastos de cada beneficiario. Este debe presentarlos al coordinador y este a su vez al controlador, o lo hace directamente el socio. No, aquí cada beneficiario presenta sus gastos. La primera etapa del circuito financiero, esto está explicado en la ficha 7, ¿no? El circuito financiero, la primera etapa es la declaración de gasto de beneficiario y eso hace cada beneficiario a su controlador designado. O sea, lo tenéis que mandar a un controlador. Luego el controlador, en el caso vuestro que sois españoles, cuando haga su trabajo, lo recogerá la Autoridad Nacional. La Autoridad Nacional, cuando ya es quien formalmente valida los gastos y ya están disponibles para que el beneficiario principal haga un reagrupamiento de gastos de X beneficiarios del proyecto, no tienen por qué ser todos, y ya nos lo envía a nosotros. Nosotros le echamos un vistazo general al proyecto y se lo enviamos a la autoridad contable, que la autoridad contable finalmente es quien declara ese gasto, porque allá finaliza ya el circuito financiero, a la Comisión Europea y que reembolsa el FEDER correspondiente. Y ya la propia autoridad contable paga también directamente a cada beneficiario, no al beneficiario principal.
tiene sentido plantear un GT específico para comunicación para darle más visibilidad al proyecto, independientemente de que cada GT tenga sus objetivos y productos de comunicación. No. Entendemos que la comunicación, como hemos dicho, tiene que estar embebida en los distintos grupos de tareas. Entonces, si ya está relacionada e integrada en los grupos de tareas, no, yo entiendo que no tiene mucho sentido el que haya un GT de comunicación. No. Los gastos de comunicación estarán integrados en los GTs específicos. Cada uno tendrá su parte y, de hecho, se pueden valorizar ahí. Y tampoco en el GT transversal, solamente en los específicos. Buenos días. Creo que habéis pasado por alto los conceptos de gastos de oficina y viajes. Si se relaciona el flat rate estos conceptos, debemos poner un desglose detallado en el plan de fundamentación financiera o se pone una casilla en la que indique qué es flat rate. Por ejemplo, en los conceptos de gastos de viajes se deben añadir viajes e ítems hasta llegar a ese 15% de personal. O por el contrario, se debería poner en fundamentación financiera una única casilla global que explique que se ha seleccionado este flat rate y no aportar más desglose. Vuelve al financiero. Sí, eso es viaje, ¿no? Preguntaba por viaje, ahí está. Va a optar por el tipo fijo para gasto de viaje, 15% de gastos directos de personal. Tendrá que activar esa casilla para efectivamente, como dice, que se selecciona el flat rate y no hay más que hacer. Directamente se sumará a los gastos de personal, gastos directos de personal y algunos puestos a disposición, ese 15%, como en concepto de viajes. Y no habrá que aportar justificación. Lo que decíamos antes, de que quede justificación por un lado en el informe de ejecución, de alguna manera, y por otro lado internamente. Tampoco se os pide que digáis nada en la fundamentación con respecto a los viajes. Y, por el contrario, si no seleccionáis esa casilla, se entiende que es que no vais a viajar, porque lo que no se puede hacer es, declarar gastos de viaje. Eso no se puede hacer. O sea, aquí o es todo o es nada, pero no hay intermedio. Claro, si veis en pantalla, cuando seleccionáis el que sí se va a optar por el tipo fijo para gastos, si veis, estas casillas varían en función del importe que se ha establecido en gastos de personal y es de forma automática. Por eso está en gris, porque vosotros no podéis teclear, no podéis introducir datos, se hace automáticamente. Óscar Elía dice, por problemas técnicos me he conectado unos minutos tarde. ¿La parte financiera debemos rellenarla todos los socios o solo la controla el beneficiario principal? Bueno, a ver, nosotros entendemos que a la hora de preparar una propuesta todos estáis un poco al corriente y estáis siguiendo pues cómo os vais a organizar también en el aspecto financiero. Como decíamos al principio, los usuarios que tienen acceso para poder introducir estos cambios son los que tienen el usuario BP. Si estáis como usuario solo lectura, no vais a poder introducir ningún cambio. Nosotros recomendamos que os coordinéis para que no todo el mundo tenga acceso al mismo tiempo y que pueda generar problemas, pero sí que estéis al corriente de la información que se va a enviar para que luego pues sea coherente con lo que habíais acordado de antemano. ¿Y los documentos de minimis deben completarlos todos los partners? No, eso es un documento de minimis. Se va a pedir, no minimis, pero eso tiene que ver con la cuestión de la ayuda de Estado. Entonces, todos los beneficiarios tienen que autoevaluarse, eso sí. Sí. Los proyectos, cada beneficiario me parece que es, ¿no? Sí, cada beneficiario. Tiene que autoevaluarse para determinar si hay riesgo o probabilidad de que haya ayuda de Estado en este proyecto. Por experiencia, normalmente vais a decir que no confluyen todas las características. Y aún así, todos los beneficiarios que estéis, empresas privadas con ánimo de lucro, de la categoría 4, estas entidades luego en
no ahora, ¿no?, sino después en la consolidación, tendrá que presentar o bien una declaración de minimis o decirnos que se rigen por el reglamento de exención de categorías. Son las dos modalidades que hay. Entonces, bueno, de momento es pronto, esto habrá que hacerlo posteriormente, lo de los documentos de minimis, y eso en el caso de que sea el proyecto aprobado. Y salvo que realmente veamos que ayuda de Estado y en un proyecto y que pueda estar implicado incluso una entidad pública, que esto es posible, en ese caso sí se despedirá o minimis o reglamento de exención, pero desde luego todas las entidades privadas de los consorcios tendrán que aportar o bien un certificado de minimis o decirnos que van por el reglamento de exención. Y esto lo estuvimos viendo en el webinario anterior. Cuando se cumplimenta el apartado C1 de beneficiarios del proyecto, os decíamos que había 2 pestañas nuevas que tenéis que cumplimentar. Entonces, una de ellas es la autoevaluación de ayudas de Estado y sería aquí donde se detectaría y si hay riesgo de ayuda de Estado o no, y en función de eso el sistema al que queréis acogeros, que es lo que estaba mencionando ahora mismo Fernando. De todas formas, repetir, en el próximo webinario es cuando vamos a hablar de la documentación que hay que adjuntar a vuestra propuesta. Vale, esto con respecto a la duda de Laia. ¿En los gastos de personal, en caso de personal funcionario, también se incluyen? Sí, se puede nombrar a un funcionario también en un porcentaje de la asignación correspondiente. Y aquí habrá que subir como documentación justificativa el nombramiento del funcionario, para que lo veamos. Vale, Esperanza pregunta, ¿los gastos de mantenimiento de equipos que ya tengamos y vayamos a utilizar en el proyecto van a la partida de gastos de servicios y asesoramiento externo? Sí, ya hemos contestado antes esto, sí. Vale. ¿Con cuánto presupuesto tenemos que contar para el controlador aproximadamente? ¿Todos los socios han de contar con este gasto? Sí, todos los beneficiarios han de contar con este gasto. ¿Por qué? Porque a la hora de declarar los gastos, independientemente del país que sea, se exige que haya un controlador que valide o que se cerciore que esos gastos bueno, pues son pertinentes. Esto, como decíamos, tiene que figurar en la categoría de gasto de servicios y asesoramientos externos, y con respecto al importe del presupuesto. Ya me da miedo decir una cantidad, ¿no? Claro. No me atrevo, no lo sé. Hay una sección a la que contaba Gloria, y es que entidades públicas puede ser, por ejemplo, un interventor de la entidad. Lo que tiene que haber es separación funcional, eso está claro. Y eso, cuando lleguéis a ese momento, ahí estaréis bastante guiados por la Autoridad Nacional, que es la directamente encargada de este tema. Pero efectivamente en algunos casos puede ser una estructura interna a la entidad beneficiaria. No es lo habitual, pero en algunos casos hay. Lo normal es que sea una auditora externa. Eso es lo normal. Y entonces, eso sí, habría que ir al capítulo 4 y presupuestarlo. Y a nosotros nos da mucho miedo, porque no, es que tampoco lo sé exactamente, yo no sé exactamente cuánto cuesta el servicio de... Es que depende. Yo aquí, lo único, aunque es adelantarse mucho, lo que sí podía decir es que tenéis que tener en cuenta que hay que hacer una declaración de gasto al año mínimo, pero os recomendamos 2. Entonces, a lo mejor cuando se firme el contrato, hay veces que se dice, pues voy a presupuestar 4 auditorías. Bueno, pues a lo mejor al final son 5 y tenéis un problema con el contrato. Entonces, digamos que esas cosas, pero es que yo creo que es adelantarse un poco demasiado a esto, pero ser un poco flexibles a la hora de presupuestarlo. A lo mejor es más por el importe de gasto que hay que verificar, que no por el número de declaraciones, por ejemplo. ¿Podéis explicar de nuevo el problema con la verificación del límite financiero de una entidad en concreto? ¿Podéis reformular esta pregunta para saber un poco mejor a qué se refieren? Hemos estado hablando del plan financiero y que tiene que coincidir. No sé si se refieren a esto. A la validación.
Es que no lo sé. Si podéis, por favor, volver a escribir esta pregunta de otra forma, a ver si podemos entenderla. En el acuerdo de colaboración se menciona un método para el reparto de gastos comunes. ¿Qué tipo de gastos serían estos? Bueno, pues hemos visto un ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que esto ya está más o menos contestado. Se refiere a gastos, digamos, que sean varios beneficiarios el que necesitan ese servicio. Y en vez de contratarlo por separado, digamos, todos se unen, hay uno que contrata, pero todo el mundo está implicado en esa contratación detrás. Todo el mundo o más. O más de uno. Que se puede detallar. No tienen por qué ser todos, efectivamente. Se puede detallar si son, por ejemplo, 3 beneficiarios que necesitan realizar un gasto determinado, y entonces es en este anexo en el que se especifica cómo se compromete cada uno de los beneficiarios a sufragar ese gasto. El gasto, en qué consiste el gasto, etcétera. Todo esto está en ese anexo. Vale. En cuanto a los gastos de preparación, si se ha trabajado en el proyecto desde la convocatoria anterior, ¿se podría desglosar este gasto entre las anualidades 2023 y 2024? Sí. Sí, sin problema. Lo que mencionábamos, al final se reembolsará en la primera declaración del proyecto, entonces si ya habéis trabajado en 2023 podéis reflejarlo. En caso de concesión, ¿qué documentos deberemos presentar para justificar los costes de personal en ambos sistemas? Bueno, aquí yo creo que no vamos a entrar mucho en detalle. Os recomendamos acudir a la guía, a la ficha específica de gastos de personal. Pon si quieres un momento para la 8.1 si la tienes abierta. Y ya va, eso es. Pista de auditoría y un apartado para los socios españoles. Ahí se detalla pues la nómina, los documentos de seguridad social, impuestos, etcétera. Todo eso está detallado aquí. Claro que podéis verlo. Naturaleza e importe de los gastos comunes, la parte B habla del proceso de contratación. ¿A qué procesos de contratación se refiere? Naturaleza e importe de los gastos comunes, la parte B de No lo sé. No sé si se refiere al acuerdo. No sé si podéis reformular esta pregunta para que entendamos mejor cuál es la duda. Ok, gracias. Entendí que el importe de gastos de preparación no podía ser menos de los 12.500. ¿Estoy en lo cierto? Efectivamente, lo que hemos dicho es que es un tanto alzado. Si optáis por acreditar que habéis tenido gastos de preparación, sería de 12.500 euros. En el caso de beneficiarios portugueses, ¿qué modalidad corresponde? ¿Sistema 1 o sistema 2? Pues no. Beneficiarios portugueses. Los beneficiarios portugueses, igual que los españoles o los franceses, el gasto de personal. Lo único que decimos sistema es una persona que esté al 100% y sistema 2 por debajo del 100%. Y hay una especificación, efectivamente. Léela si quieres. Sí, que los beneficiarios portugueses solo podrán utilizar el sistema 1 para personal que esté expresamente contratado para el proyecto. En ningún caso se podrá utilizar este sistema para el personal que ya estuviese en la estructura beneficiaria cuando se aprobó el proyecto. Esta es la particularidad. Sí. Que solo aplica en Portugal. Por ejemplo, antes se preguntaba si un funcionario puede ser asignado, pues puede ser asignado, pero si fuera portugués, pues no podría estar en el sistema, o sea, no podría estar al 100% porque ya está en la estructura, evidentemente. Tiene que ser inferior. O sea, tendría que ir al sistema 2. Sí. Pero eso en España no tenemos esa limitación. El gasto máximo de personal es el 65% del presupuesto. No, atención. Es lo que hemos estado viendo de los límites. El gasto máximo es del 50%. Si vosotros os pasáis del 50%, la plataforma va a detectar un error y no vais a poder enviar vuestro formulario de candidatura. Otra cosa es lo que ha estado explicando Fernando, que es una vez el proyecto está en curso y se va ejecutando gasto, que existan unos límites de flexibilidad
que pueden llegar hasta el 65% del presupuesto, que es lo que hemos estado viendo. De todas formas, Carmen, si te surgen más dudas, lo plantee ahora y podemos verlo de nuevo. Lo digo porque así nos da tiempo a ver las preguntas que quedan y porque a lo mejor esta duda ya está resuelta, pero como vamos un poquito con retraso. Dentro del plan financiero de cada socio hay una casilla sobre el presupuesto indicativo para gastos de comunicación y difusión, incluidos en los GT1, GT2 y GT3. Entendemos que debe ser una cifra de todo el proyecto por socio. El Excel recoge una cifra y un porcentaje, pero ISUDOE no, solo la cifra. ¿Hay algún porcentaje recomendado? No. Porcentaje recomendado, no, yo diría que no. Al final, que sea coherente con las actividades que vais a llevar a cabo y con el peso que tenga en cada uno de los GTs. A lo mejor... Yo diría también, o sea, como es que no hay nada recomendado, nosotros recabamos esa información también a título informativo, porque queremos saber qué porcentaje del gasto se está destinando a labores relacionadas con comunicación, porque luego la comisión pues, nos lo solicita también, etcétera. Es un poco por el que se pone esa cifra para que nos indiquéis de manera aproximada, digamos, cuál es el peso de la comunicación dentro del proyecto. Vale, ¿cómo podemos descargar las fichas en español en la web? Aunque da la opción de descargar en español, están en portugués, gracias. Pues vamos a verlo. Si detectamos que hay un error, pues lo subsanamos. Vamos a revisarlo ahora. A ver, voy cerrando. En la web, ¿no? Sí, vamos a ver. En la web, en general, podéis acceder por dos vías. O bien por la actual de la convocatoria que está en curso, es una convocatoria abierta o en documentos y recursos. Vamos a comprobar de todas formas los enlaces por si hubiese así algún problema. Ya SUDOE. Vamos a ver, aquí podemos descargarla y parece que no hay ningún problema. Vamos a ver si, como hay distintas vías, a ver si en la segunda convocatoria aquí también aparece la guía. Vale. Pues igual esta es, vale, esta quizá... eso parece en portugués. Vale, pues esto, gracias por avisarnos, vamos a cambiarlo. Vale, el programa está en español. Vale, bueno, pues que sepáis que acudiendo a documentos y recursos tenéis acceso a la guía en español, que estaría aquí, ¿de acuerdo? El otro le cambiamos el enlace. Sí, ahora en cuanto terminemos el webinario lo actualizamos. Tenemos una pregunta de Bernat García Roberto. ¿Se pueden cubrir gastos de desplazamiento a personas participantes en actividades del proyecto que no son personal de los beneficiarios o expertos? Por ejemplo, alumnos de un colegio a una actividad en zona rural, ¿entraría dentro del 15% de viajes? En principio, todos los desplazamientos entran dentro del 15% de viajes. No, otra cosa es que haya un servicio que, no sé, pues que exceda de eso, del concepto de viaje y que se pueda valorizar dentro de una prestación de servicio, por ejemplo, pero todo lo que son desplazamientos y eso entraría ahí. Vale, otra pregunta también de Paloma Moragas. ¿Se pueden cubrir gastos de viajes y dietas a miembros asociados que participan sin presupuesto? Sí, se va a poder pagar en el capítulo 4. Es decir, ahí va a haber digamos, en prestación de servicio se podrá valorizar el gasto de desplazamiento de asociados y de expertos. En este caso son tratados de la misma manera, o expertos o asociados. Ahí hay varias posibilidades. De hecho, ahora estamos haciendo una pequeña modificación en la guía para aclarar esto, porque hay muchas cuestiones sobre esto. Normalmente, cuando hay una factura que paga el beneficiario, pues ahí no hay ningún problema. Una factura, por ejemplo, que la entidad beneficiaria pague una factura de un desplazamiento de lo que sea
a un socio asociado. En ese caso, como no hay una factura a una empresa, pues no hay ningún problema. Lo que es pagarle dietas, etcétera, a asociados o expertos externos, se puede, entraría dentro del 4 y ahí lo que vais a tener que seguir es la política interna de la entidad. Es decir, vosotros sabréis cómo retribuís este tipo de cosas si es que podéis. Si no podéis, pues no se puede hacer y ya está. Eso depende un poco de la política interna de cada entidad. Lo que sí decimos también, atención a los, digamos, a los importes que se vayan a pagar a los asociados o expertos externos. No los llevéis a un hotel de 5 estrellas en el centro de una ciudad grande, porque va a ser un poco costoso. Sí. Hay atención a la, digamos, al principio de buena gestión financiera, por ejemplo. Vale, siguiente pregunta de María Elena González. Si no se gasta el 15% en viajes, ¿se puede asignar a otros gastos, por ejemplo, a gastos de fungible? Yo creo que aquí, María Elena, hay un tema de concepto. O sea, el gasto infungible lo vas a tener que declarar. Lo que tú piensas que vas a tener, ese gasto lo vas a declarar. Lo vas a declarar en el gasto de equipamiento de la tipología A. Vale. El gasto de viaje puedes no gastarte el 15%, es un coste indirecto que está calculado en un 15% y efectivamente, pues a lo mejor resulta que tú has gastado un 10%. Pues muy bien, pues habrá otra entidad que gaste a lo mejor un 17%, ¿no? Y esté en el caso contrario. Ahí no hacemos nada. El fungible, sí, tú piensas eso, pero el fungible lo vas a tener que declarar. Es un poco lo que yo te respondería aquí. Vale. ¿Los gastos de reuniones de consorcio se ponen en el GT transversal? Sí. Vale. ¿Podríais, por favor, volver a repetir a quién aplica la presentación de la documentación de minimis? Dado que nosotros somos entidad sin ánimo de lucro privada y son las convocatorias las que determinan si están o no sujetas a minimis, pero aquí parece que atiende a la naturaleza de los participantes. ¿Es así? No es así exactamente. Lo que atiende es a la actividad a que se cumplen las condiciones de existencia de ayuda de Estado. Entonces, que donde prima mucho que haya una actividad económica. Vale, entonces, nosotros vais a llegar, os vais a autoevaluar y, dado que sois entidad privada sin ánimo de lucro, por definición o en principio no estaríais sometidos, salvo que veamos que se cumplen las condiciones de ayuda de Estado y, por lo tanto, pues sí, hay que ir a minimis o a reglamento de exención. Pero no es la naturaleza de los participantes. Es verdad que como programa nosotros de alguna manera consideramos que las empresas privadas que tienen ánimo de lucro que participen aquí, pues es mejor que nos presenten una declaración de minimis o de reglamento de exención. Y nosotros recomendamos reglamento de exención porque, digamos, es una manera de cubrirte que te da la propia Unión Europea, porque entiende, la Unión Europea al final entiende, la Comisión entiende que este tipo de proyectos, bueno, pues no alteran la competencia en Europa, etcétera, porque son, digamos, proyectos de pequeña cuantía. Entonces te da una vía de escape que es precisamente el reglamento de exención, que te permite, digamos, declarar el mismo tipo de gasto que cualquier beneficiario, o sea, personal, equipamiento, etcétera, 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 a la misma tasa de cofinanciación. O sea, en realidad no hay ninguna diferencia, salvo que haya, digamos, participación o ayuda en la contrapartida nacional de otras entidades públicas. Ahí sí que puede haber una afectación en la tasa de cofinanciación. Y luego también con la salvedad, y esto es importante que lo sepan sobre todo las empresas privadas, normalmente sabéis que el IVA, el IVA es un gasto que en este marco es subvencionable. O sea, lo recuperéis o no lo recuperéis. Esto ha creado mucha controversia porque hay entidades propiamente que dicen, pero si yo estoy recuperando este IVA, ¿por qué lo puedo declarar? Pues el programa lo permite porque la normativa comunitaria en este marco lo permite. Luego nosotros vamos a dar la opción de declararlo o no. Ya es a vosotros de declararlo, pero el derecho normalmente lo tendréis. Salvo que seáis una entidad privada, en ese caso, si podéis recuperar el IVA, ese IVA no se puede declarar. O sea, en ese sentido, las empresas privadas normalmente no vais a poder declarar IVA. Me he ido un poco, pero
Pero muy buen repaso. Otra pregunta, ¿se permite incorporar como gasto externo una consultora para una evaluación externa que permita garantizar los objetivos y la calidad de la implementación del proyecto? Sí, en prestación de servicios podría estar. Tengo una pregunta de Esther. Dentro del plan financiero, ¿a qué se refiere el órgano C2020? La pregunta sobre el régimen de disección por categorías. El órgano, el órgano Coopera 2020 es un código interno que nosotros asignaremos, porque eso es una aplicación informática a la que nosotros enviamos los datos en la declaración de gastos, que es de la autoridad contable. Para ellos, en la comunicación entre las dos bases de datos, en la nuestra y la suya, sois un número. Entonces, ese número es nosotros, vosotros lo desconocéis, nosotros lo tendremos que conocer y lo asignaremos automáticamente. Y la pregunta sobre régimen de exenciones, lo que veíamos antes, es una de las maneras de escapar, digamos, de tratar el tema de ayuda de Estado cuando se piensa que puede haber o cuando sois empresas privadas con ánimo de lucro. Vale, vemos la siguiente pregunta, reformulación de una pregunta anterior. Cuando en el plan financiero se marca para una entidad concreta el siguiente aviso. Aviso, el beneficiario no cumple con la comprobación de los límites financieros establecidos. Esto tiene que ver con el hecho de aportar balances de los últimos 3 años, si fuera una empresa privada en el registro de entidad, o tiene que ver con la aportación en autofinanciación o fondos propios de cada entidad. Bueno, son cosas distintas. Con respecto a los balances de la entidad de los últimos 3 años, eso correspondía a la parte de elegibilidad y admisibilidad. Entonces, si se detecta un aviso e indica la comprobación de los límites financieros establecidos, entiendo que es lo que estábamos diciendo antes, que tienen que respetar en función de la categoría un importe mínimo. Si es una empresa, 20.000 euros. En función de los objetivos específicos puede ser menos de 100.000 euros. Y luego también lo que hemos estado comentando, respetar el 50% como máximo para gastos de personal y el 15% para el GT transversal. Sí, sí. Yo no sé exactamente ese aviso a qué se está refiriendo. Si se avanza con el plan financiero y sigue saliendo ese aviso y no entendéis lo que es, pues no sé, lo último que sería ya que nos enviaras un email diciendo no entiendo esto y que lo viésemos. Una pregunta. En el acuerdo de colaboración en naturaleza e importe de los gastos comunes, la parte B habla del beneficiario responsable del proceso de contratación. ¿A qué procesos de contratación se refiere? Por lo que habéis explicado, entiendo que serán aquellos contratos sobre servicios para varios beneficiarios. La parte B habla del beneficiario. Se refiere a qué proceso de contratación. Es que yo, claro, no tengo en la mente ahora el anexo. No sé si se refiere a qué es lo que se está contratando o bajo qué sistema de contratación se va a llevar a cabo. Tenemos por ahí. De todas formas, este aspecto lo vamos a tratar en el webinario siguiente. Sería el anexo del acuerdo de colaboración, ¿no? Sí. O sea, el del gasto común. No sé si alguno de nuestros compañeros puede... Si alguien, Alexandra o Alexandra, igual lo tenéis más presente. ¿Podéis repetir la pregunta, por favor? Sí, ahora no la tenemos en la pantalla. En el acuerdo de colaboración naturaleza e importe de los gastos comunes, la parte B habla del beneficiario responsable del proceso de contratación. Claro, no, pero yo entiendo, claro, ya entiendo la pregunta. El beneficiario responsable del proceso de contratación es porque tiene que haber una contratación, o sea, para ese gasto común. Y el beneficiario responsable es quien va a contratar. Claro. Eso es lo que hay ¿Qué pregunta más tú? Creo que con eso te contesto a lo que estás preguntando. Sí. Vale. Pues
En el seminario de Santander diría que se había comentado que los gastos de desplazamiento, por ejemplo, un experto para un taller entrarían en servicios y asesoramiento. Entiendo ahora que no es el caso según lo que acabáis de comentar y que se incluye en el 15% de viajes. ¿Podéis aclarar este punto? Bueno, lo que hemos comentado es que un experto que no pertenezca a la entidad beneficiaria se puede valorizar, digamos, una factura o un desplazamiento en el capítulo 4. O sea, la entidad beneficiaria le compra un billete de avión a Iberia y eso se puede valorizar si es para un experto o un socio social. No entraría en el 15% de viajes. Sobre la pregunta de pagar viajes a estudiantes. En el caso de que los estudiantes no pertenezcan a los socios beneficiarios del proyecto, ¿no deberían formar parte de los costes del capítulo 4 como servicios externos? Serían viajes para participar en actividades del proyecto. Bueno, aquí entiendo la duda. Aquí hay una delgada línea entre lo que entra dentro de los costes de desplazamiento y otro tipo de desplazamiento, vamos a decir, porque entiendo aquí, claro, yo desconozco esto, pero al final lo que se estará contratando es un servicio de autobuses, por ejemplo, para los estudiantes. No sé, yo creo que tenemos que tener más información. Carmen, me parece que hace la pregunta. Si nos puedes hacer la pregunta por escrito, igual te contestamos más claramente, porque con más información lo podremos valorar mejor. A ver si realmente entendemos que iría al capítulo 3 de viajes o sería una prestación. Vale, nuestro compañero Antonio Teles indica que ya podéis descargar la guía en español. La siguiente consulta es: ¿el presupuesto asignado es fija por las partidas del plan financiero? Bueno. Si hubiera que modificar las partidas financieras, ¿habría que comunicarlo para su autorización? Bueno, yo creo que esto lo hemos explicado antes. O sea, una vez ya queda fijado el presupuesto, ese presupuesto por categoría, eso es fijo. Luego, a partir de ahí, ya se puede jugar con la flexibilidad, con las normas de flexibilidad que están en la ficha 6 de la guía, del 15%, etcétera. Vale, pero estos importes del plan financiero son inamovibles. O sea, no podemos recibir una consulta: quiero cambiar de equipamiento a prestación 50.000 euros. No. O sea, es verdad que hay una excepción, que es cuando hay un error manifiesto, que entonces, bueno, pues hay que tratarlo, evaluarlo, y si es así, bueno, pues puede ser. Ha habido algún caso, pero es... Pero tiene que estar debidamente justificado, que sea realmente un error manifiesto, es decir, no cualquier cambio a posteriori se va a poder realizar. Claro, y un error manifiesto de acuerdo con las normas del programa. O sea, ¿qué te quiero decir? Por ejemplo, habéis presupuestado una prestación de servicio y dentro habéis puesto la adquisición de un equipo y nadie se ha dado cuenta. Y eso ha quedado en el presupuesto. Y luego un día, dentro de un año, alguien se da cuenta. Bueno, eso podría ser que dijimos, pues efectivamente aquí hubo un error. Pero es ese tipo de cosas que no suelen acontecer. Realmente no suelen acontecer. Vale, ya estamos terminando. La última pregunta que vemos en el chat es: antes habéis hecho un comentario sobre la subvencionabilidad del IVA, aludiendo a si es entidad privada o no lo es. Pero en la guía solo se rige este gasto por la capacidad de la entidad para recuperar el IVA o no. ¿La naturaleza jurídica afecta a la subvencionalidad de este gasto? No, a ver, la guía actual, yo no sé, igual esta persona está leyendo la guía del programa anterior, que sí se basaba en la recuperación o no del IVA o la prorrata, etcétera. En la guía actual se dice que el IVA es subvencionable. Yo no sé si puedes ponerle en la ficha 8, pero hay un apartado del IVA. Más abajo. Donde se dice que conforme a un artículo de un reglamento, el IVA no es subvencionable, además lo ponen en el artículo, salvo si el proyecto tiene un coste inferior a 5 millones de euros, lo cual son todos vuestros casos, no hay ningún proyecto de coste superior a 5 millones de euros.
Y si es superior, cuando no sea recuperable. Ahí sí, pero claro, si es inferior, que son todos vuestros casos, el IVA es subvencionable. Luego está el tema de lo que os he comentado del reglamento de exención y demás. Pero el IVA normalmente es subvencionable. Sigo con el tema de viajes. En nuestro caso, es probable que diferentes actores del ámbito cultural y turístico acudan desde diferentes puntos del territorio a grupos focales que organizaremos en un pueblo. Cada uno podrá organizarse su viaje en coche, autobús, tren. ¿Podríamos cubrir esos gastos mediante liquidación que nos hagan, por ejemplo? Es que son temas que da un poco de, no sé, porque es que no quiero generalizar, ni tampoco, yo creo que hay que ir viendo un poco caso a caso esto es un poco en el límite. Si son tratados como expertos externos, entonces irían a capítulo 4 y efectivamente se puede hacer una liquidación de gastos si lo tenéis previsto en vuestra normativa interna de la entidad. Ese sería el camino. Pero yo, como en la pregunta anterior, que era similar en este sentido, yo os animo aquí a que hagáis alguna consulta interna del caso concreto para que os contestemos concretamente a esa cuestión, a vuestra entidad. Sí, el correo es scsudoe@interreg-medio-sudoe.eu. También aparece en la página web si lo necesitáis. Vale, pues yo creo que hemos visto todas las preguntas. De todas formas, ya sabéis, si os surgen dudas, estamos aquí para intentar resolverlas. Daros las gracias por vuestra participación. Sí, es intenso. Sí, muchas preguntas. Esperamos que haya sido de ayuda. Agradecemos también, bueno, como siempre, la participación de la directora de la Secretaría Conjunta, de la Autoridad Nacional Española, de todos nuestros compañeros y bueno, animaros en esta recta final. Nos vemos en 2 semanas para el último webinario sobre la documentación que hay que adjuntar y nada, mucho ánimo a por ello, que como ya vimos en el seminario de Santander, incluso gente que, bueno, pues que aterriza un poco en este mundo puede conseguirlo y vosotros también. Así que mucho ánimo. Mucha suerte y nada, a trabajar. Bueno, pues nada, hasta luego. Hasta luego.